La esofagitis eosinofílica es una enfermedad inflamatoria inmunológica, atópica y recurrente, cuyo diagnóstico es clínico, endoscópico e histopatológico. Clínicamente, los pacientes se caracterizan por tener disfagia, en ocasiones dolor retroesternal, la mitad de ellos se presentan con obstrucción alimentaria y algunos tienen pirosis. Y esta es una enfermedad que es habitualmente documentada por gastroenterólogos y que a muchos endoscopistas todavía se les pasa, porque los signos endoscópicos habitualmente son muy tenues o poco aparentes. Hay edema, surcos en la mucosa, anillos, exudados y disminución del calibre. Histopatológicamente se caracteriza por la infiltración de eosinófilos de más de 15, habitualmente más de 25 eosinófilos por campo fuerte, y lo que es muy importante en el diagnóstico, que lo establece sin duda, es la presencia de abscesos eosinofílicos. Voy a hablar brevemente de una conferencia magistral que dictó el doctor Javier Molina Infante, que es uno de los investigadores clínicos que han dado mayor luz en el diagnóstico de esofagitis eosinofílica, y habla acerca de la interacción de esta con el reflujo gastroesofágico. Comienza en su plática mostrando un caso clínico que tiene características indiscutibles de esofagitis eosinofílica, tanto por endoscopía como por histopatología, y que sin embargo tiene una respuesta a inhibidores de bomba de protones. Esto es lo que llamamos la esofagitis eosinofílica con respuesta a inhibidores de bomba de protones, y que se ha discutido, y de hecho hubo mucha discusión en esta última edición de la DDW acerca de si es una entidad diferente. El doctor Molina señalaba que este es producto del pensamiento dicotómico y el afán de etiquetar a los pacientes con distintas entidades. Y la verdad es que hace 4 años estuvo aquí con nosotros Ronda Sousa en este curso, y ellos han sido, junto con el doctor Speckler, Stuart Speckler y Ronda Sousa, las gentes que inicialmente han documentado la importancia del efecto antiinflamatorio de los inhibidores de bomba de protones en general y de omeprazol en particular, tanto en células, en cepas, en cultivo de tejidos de cepas de roedores, como también en cultivo de tejidos de pacientes con enfermedades atópicas inflamatorias como es la rinitis. Molina Infante en el 2011 publicó un estudio de 35 pacientes, de los que la mitad tenían esofagitis eosinofílica con respuesta a inhibidores de bomba de protones. Y ahora en el 2017 se pregunta si esta es una entidad diferente o si son parte del mismo espectro, y en este se apoya en un estudio que publicó posteriormente de 50 pacientes a los que les hicieron en las biopsias tinciones de inmunohistoquímica para determinar la presencia de proteína básica mayor, de triptasa o de eotaxina en los pacientes con los 3 tipos de esofagitis eosinofílica, esofagitis eosinofílica que responde a inhibidores de bomba, y en un grupo control. Y vean ustedes desde estas imágenes que son bastante semejantes, y cuando se hace la cuantificación de cada una de estas citocinas, la verdad es que la esofagitis eosinofílica es idéntica a la esofagitis que responde a inhibidores de bomba de protones. De tal manera que él comenta ahora que nunca hemos llamado a la enfermedad de Crohn como una enfermedad inflamatoria con respuestas a tioprina, como tampoco hemos llamado al asma a una eosinofilia bronquial con respuesta a beta-agonistas, y no hemos llamado a la colitis microscópica como una linfocitosis colónica con respuesta a budesonida. Y hasta el 2013 existía esta concepción de que eran 3 o 2 entidades diferentes, pero hoy el doctor Molina, como la gran mayoría de los investigadores clínicos, reconocen que la esofagitis eosinofílica es y puede coincidir con reflujo gastroesofágico, de tal manera que la esofagitis eosinofílica, como aquella que responde a inhibidores de bomba, tienen síntomas, hallazgos endoscópicos, densidad eosinofílica esofágica
genética y patogénesis, y hay muchos estudios al respecto, de tal manera que podemos concluir que estas son una misma entidad que a veces coinciden. Tal vez hoy el problema al que nos enfrentamos en los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica es el papel del tratamiento. Y del tratamiento, la piedra angular del tratamiento es la dieta de eliminación, que habitualmente empezamos restringiendo 4 o 6 grupos de alimentos, o en los niños todavía es cuando tienen una esofagitis intensa con dieta elemental, lo cual induce la cicatrización o la revitalización de estos pacientes en el 75% en el caso de las dietas de restricción y en el 90% de aquellos que reciben dietas elementales. Sin embargo, a pesar de que tienen muchas ventajas el poder documentar el alergénico causal, no es fácil. Por ello es que hemos recurrido a estas pruebas dermatológicas, a la llamada Atopy Patch Test, para tratar de orientar qué alimentos son los que debemos de restringir y con esto tratar de hacer más fácil la restricción desde un principio, evitando la necesidad de prescribir una dieta muy restrictiva que difícilmente a alguien le puede hacer caso por tanto tiempo, porque esto implica quitar todos estos alimentos y después reintroducirlos cada 2 o 3 meses con controles endoscópicos. El grupo de la Universidad Libre de Ámsterdam hizo y presentó este estudio bastante interesante, provocador diría yo, acerca de la utilidad de una nueva prueba transendoscópica de inyección de alergenos a la manera de cómo se hace en forma dermatológica, en donde incluyeron 6 tipos de alergénicos, habitualmente 4 alimentos habituales y en algunos pacientes que tenían una atopia particular, algún alimento, hicieron el alergeno, y siempre con un control positivo con histamina y un control placebo con solución salina. Y los resultados en la endoscopía son verdaderamente impresionantes. En el curso de unos cuantos minutos después de la inyección del alergeno existe una obstrucción del esófago con edema o probablemente con edema y contracción muscular, y cuando repiten la endoscopía a las 24 horas quedan huellas de las lesiones erosivas en el sitio exclusivamente donde se había inyectado el alergeno. De un total de 8 pacientes, en 5 encontraron una causa del alergeno alimentario que no coincide con los alergenos que fueron documentados en las pruebas dermatológicas y que desafortunadamente no tenemos todavía un seguimiento para saber cómo va a influir esto en el tratamiento de nuestros pacientes. Es un estudio experimental preliminar, pues, que gentes tan expertas como el doctor Ikuro Hirano y Stuart Speckler calificaron como creativo, revolucionario y audaz. No está claro si la obstrucción observada es consecuencia de edema o de contracciones, y extrañamente algunas frutas que no hemos considerado entre los grupos alergénicos habituales en esofagitis eosinofílica fueron las que provocaron las lesiones. En un segundo estudio también del tratamiento dietético de la esofagitis eosinofílica, el grupo del doctor Javier Molina presentó este abordaje progresivo en la restricción de alimentos. Habitualmente lo que hacemos es iniciar con una restricción de 6 grupos de alimentos y después ir reintroduciendo uno a uno para ver cuál de ellos es el causante de la esofagitis. Ellos lo hacen al revés. Y lo hacen porque la dieta de 4 alimentos, la restricción de 4 alimentos que constituyen la restricción de lácteos, cereales con gluten, huevo y en el caso de los españoles leguminosas en América, la soya, son las causas más frecuentes de esofagitis eosinofílica. Entonces ellos empiezan restringiendo solamente 2 alimentos y si hay una respuesta, entonces reintroducen uno de ellos. Si no hay respuesta, restringen otros 2 y si no hay respuesta, restringen los 6 grupos de alimentos habituales. Aquí pueden ver las características demográficas de la población, que es una población joven, como suele suceder en la esofagitis eosinofílica,
y ven cómo el 43% de los individuos a los que se les restringieron solamente lácteos y trigo tuvieron una respuesta, y otros 20%, 18% de individuos que no respondieron a esta restricción lo hicieron al añadir la restricción en huevos y legumbres. La respuesta clínica también fue muy importante al restringir los dos primeros alimentos, con una disminución de más del 50%, que no fue tan intensa después al restringir otros grupos. De tal forma que restringir 2 y luego 4 hace mucho más fácil la vida a nuestros pacientes. Y lo que es muy interesante es que una vez que se descubre uno de estos 2 o 4 alimentos a los que el paciente al restringirles mejoran sus síntomas, la reintroducción de uno de ellos habitualmente permite identificar en la gran mayoría de los casos un solo alimento al que es alergénico el paciente y a lo mucho 2 de ellos. De tal forma que esta dieta permite un rápido reconocimiento de los 2/3 de pacientes con esofagitis eosinofílica, con una respuesta en el 43% de los pacientes al restringirles 2 alimentos, y al restringir 2 o 4 alimentos se identifican a las 2/3 partes. No hay diferencia en la respuesta de niños o adultos, y esto permite disminuir el número de endoscopías y el tiempo de averiguación de cuál es el alérgeno. Dentro de las opciones terapéuticas, más allá de la dieta y la endoscopía, hemos utilizado los esteroides que nuestros colegas neumólogos utilizan para el control del asma, dando disparos, pidiéndoles a los enfermos que deglutan en vez de aspirar esto. Y entonces aquí se surge un nuevo campo de oportunidad, que ya era algo esperado, y que este año se presentaron 2 trabajos, uno con fluticasona en pastillas orodispersables y otro con budesonida con pastillas orodispersables. El primero de ellos, el de budesonida, fue presentado por un grupo multicéntrico europeo, en donde el objetivo fue evaluar la eficacia y seguridad de la budesonida así administrada en un estudio multicéntrico, aleatorizado, doblemente ciego, 2:1, en 26 hospitales europeos. Y este es el esquema del protocolo, donde había la opción de no existir respuesta en aquellos que recibieron seguramente placebo, abrir el tratamiento a la budesonida. Estudiaron pacientes entre 18 y 75 años de edad. En total estudiaron a una población de 130 pacientes, en donde se ven que son muy semejantes, excepto en la edad, pero todos los demás parámetros en cuanto a localización, densidad, son muy semejantes, y la respuesta de remisión histológica fue espectacular. Casi 60% con el empleo de budesonida, y esto fue el caso independientemente del sitio donde había la mayor densidad eosinofílica. Y las respuestas individuales las pueden ver en esta gráfica, que son muy impresionantes. Los efectos no deseados fueron comunes, particularmente algunos que incluso los que recibieron placebo los referían, pero los asociados al medicamento fueron fundamentalmente infecciones por cándida, que fueron documentadas con cepillado en el 15% de los pacientes. En resumen de este estudio, la budesonida orodispersable es bien tolerada, provoca un mayor número de infestaciones por cándida, y la respuesta a 1 miligramo es mejor que el placebo para inducir una rápida remisión clínica, histológica y endoscópica, de tal forma que es una alternativa que seguramente tendremos en el armamentario clínico cotidiano. El segundo estudio es con fluticasona, y este es un estudio del grupo de Northwestern en Chicago, con un objetivo fundamentalmente semejante: evaluar la seguridad y tolerancia de esta presentación orodispersable de fluticasona, teniendo como parámetros de evaluación los síntomas reportados por los pacientes de acuerdo a una escala preestablecida y que es utilizada en la esofagitis eosinofílica en otros casos, como también endoscópica e histológica. Este es el esquema del protocolo, bastante semejante al estudio anterior.
Y vean ustedes que la densidad de eosinófilos, aunque parece muy grande, aquí lo que están graficando es el número total de eosinófilos en 6 biopsias del esófago, en donde el placebo prácticamente no tuvo mejoría alguna y la presentación de 1.5 o de 3 miligramos de fluticasona lo hizo. Sintomáticamente también hubo una respuesta franca y estadísticamente significativa a la fluticasona, y los pacientes que respondieron lo hicieron habitualmente en forma muy intensa, disminuyendo la densidad de eosinófilos en el 75%. Y también las imágenes endoscópicas mejoraron en cuanto al edema, los exudados y el adelgazamiento de la mucosa, cosa que calificados con la escala de EREFS se puede apreciar como significativamente estadísticamente hablando. Los efectos no deseados fueron menos aparentes en esta preparación, posiblemente con una monitorización menos estrecha que para el caso de la budesonida. Finalmente les quiero presentar este trabajo también del grupo de Northwestern, en donde muestran la utilidad del EndoFlip para documentar los cambios en la distensibilidad del esófago. Este es un estudio manométrico en donde se coloca la sonda transendoscópicamente con el paciente en sedación y se va incrementando gradualmente el volumen hasta encontrar una resistencia a la distensión, y entonces se puede hacer un esquema del diámetro del esófago, y esto se puede graficar y comparar en distintos tipos de pacientes para ver si hay una estenosis o si hay un aumento del tono del esófago en forma generalizada, y se ha empleado en pacientes con esofagitis eosinofílica. Y aquí lo que hacen es comparar un grupo de pacientes, 18 pacientes que fueron tratados con dieta o con tratamiento con esteroides, antes y después del tratamiento. Es un estudio retrospectivo, de tal forma que los tiempos fueron diversos, pero aún así se puede apreciar que en este grupo de pacientes hubo una mejoría sintomática con la dieta o los esteroides, también una disminución significativa en la densidad eosinofílica y una mejoría en la distensibilidad del esófago, que fue de aproximadamente de 3.5 milímetros en promedio, y esto, al correlacionarlo con la mejoría sintomática, lo hace en forma muy clara, cosa que no sucede en la respuesta con la disminución de la densidad de eosinófilos. Aquí un par de ejemplos donde pueden ver cómo en el primer caso a la izquierda se observa una mejoría en la distensibilidad muy obvia, y en el segundo no lo hay. De tal forma que este estudio, de nuevo experimental y una serie pequeña, con sesgos propios de un estudio retrospectivo, pero que nos permite concluir que esta es una nueva herramienta para evaluar a los pacientes con esofagitis eosinofílica y posiblemente comparar tratamientos, particularmente en aquellos pacientes que no tienen estenosis por fibrosis, sino una disminución en el calibre del esófago por el infiltrado inflamatorio. En conclusión, este año creo que los estudios interesantes sobre esofagitis eosinofílica es que existe una nueva prueba transendoscópica alergénica, que seguramente vamos a tener más reportes en el curso de los próximos años, y que posiblemente pueda haber la utilidad en la trinchera clínica de todos los días. La restricción alimentaria progresiva resulta mucho más útil que la clásica restrictiva inicial de los 6 alimentos. Budesonida y fluticasona en presentaciones orodispersables son efectivas, eficientes y seguras, aunque con cierto riesgo de hacer, como todos los pacientes que reciben esteroides, incluso en aerosol, hacer candidiasis. Y finalmente, este EndoFlip es una nueva herramienta costosa que puede permitir comparaciones entre pacientes o mejoría en el tratamiento de los enfermos. Muchas gracias.